En febrero de 2026, la relación entre Pakistán y Afganistán escaló abruptamente de tensiones fronterizas a un enfrentamiento que muchos describen como una guerra no declarada entre dos estados vecinos. La frontera de más de 2.600 kilómetros, conocida como la Línea Durand, ha sido escenario de conflictos durante más de un siglo, alimentados por disputas territoriales, rivalidades políticas y la presencia de grupos insurgentes. Saludos internacionalistas. El día de hoy en Herederos de Westfalia veremos ¿qué es lo que está pasando en la frontera entre Afganistán y Pakistán? Vamos a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se encuentran enfrentados? ¿Cuáles pueden ser sus repercusiones? Y mucho más. Sin nada más que decir, comencemos. Disfruta el video. El preludio del conflicto. La raíz de las tensiones se remonta a finales del siglo XIX con la Línea Durand, establecida en 1893, un trazado fronterizo que Pakistán reconoce pero que Afganistán no ha aceptado como legítimo. Esta delimitación dividió comunidades étnicas, especialmente pastunes, creando una identidad fracturada que ha influido en conflictos y reclamos territoriales por más de 130 años. Durante el siglo XX, la Guerra Fría y la intervención soviética en Afganistán 1979 a 1989 intensificaron la complejidad de estas relaciones, al convertirse la frontera en una ruta de tránsito de combatientes, armas y refugiados. Tras la independencia de Pakistán en 1947, Kabul mantuvo una postura de rechazo hacia la frontera trazada, argumentando que dividía comunidades tradicionales, violaba principios culturales y sociales de la región. Estos antecedentes incluyen disputas diplomáticas, incidentes armados y gobiernos que han alternado entre cooperación estratégica y desconfianza permanente. El conflicto afgano y su transformación tras 2001. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán, derrocando al régimen talibán. Esta intervención desencadenó casi 2 décadas de conflicto, marcadas por insurgencias, múltiples frentes de combate y la participación de tropas internacionales. Pakistán, aliado de Estados Unidos, durante gran parte de esta guerra, jugó un papel ambiguo. Cooperó en operaciones antiterroristas y, al mismo tiempo, enfrentó acusaciones por permitir que grupos insurgentes y otros militantes operaran desde regiones tribales controladas. Además, cientos de miles de refugiados afganos se establecieron en Pakistán, lo que tensionó la economía y alteró dinámicas sociales locales. Durante este periodo, ambos países experimentaron violencia prolongada, con Afganistán inmerso en luchas internas y Pakistán enfrentando olas de atentados en su propio territorio. Guerra de Estados Unidos en Afganistán y la retirada de 2021. La presencia de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán entre 2001 y 2021 transformó la seguridad y la política regional. En 2021, tras negociaciones con los talibanes, Estados Unidos concluyó la retirada total de sus tropas, lo que dejó un vacío de poder que el talibán aprovechó para retomar el control de Kabul y el gobierno del país en cuestión de semanas. La retirada culminó el 30 de agosto de 2021. Tras casi 20 años de conflicto, desencadenó una enorme crisis humanitaria. Cifras de agencias internacionales estiman que millones de afganos quedaron desplazados o dependientes de ayuda humanitaria. Para Pakistán, este cambio significó la salida de un aliado que había sido clave para su estrategia de seguridad y la entrada de un gobierno talibán en Kabul planteó serias preocupaciones. Impacto económico y comercial del conflicto. El impacto entre Pakistán y Afganistán ha sido profundo. Comercio bilateral en caída libre. En 2025, el comercio entre ambos países cayó aproximadamente un 40% comparado con 2024. Las exportaciones afganas hacia Pakistán pasaron de $817 millones en 2024 a $505 millones en 2025, una caída de 38%, y las importaciones pakistaníes hacia Afganistán bajaron de 1.644 millones a 1.261 millones de dólares, una reducción de 23%. Esto resultó en un volumen comercial total de 1.766 millones de dólares en 2025, frente a más de 2.460 millones de dólares en 2024. Bloqueos de rutas estratégicas. El cierre de pasos fronterizos como Torkham, que solía manejar entre 700 y 900 camiones diariamente, afectando la llegada de frutas, hortalizas y productos básicos, aumentando precios en Pakistán hasta un 400%. Impacto en sectores económicos. Las comunidades fronterizas perdieron empleos de carga, transporte y logística, elevando la tasa de desempleo local. Afganistán, país en litoral que dependía en gran medida de rutas pakistanas, enfrentó escasez energética, retrasos logísticos y mayores costos al buscar alternativas comerciales. Repatriación de trabajadores. Pakistán inició en 2023 un plan denominado Illegal Foreigners Repatriation Plan, bajo el cual más de 2 millones de afganos han sido forzados a salir de Pakistán, exacerbando la presión sobre economías locales y familias transfronterizas.
Dimensión política y diplomática. Políticamente, la escalada actual no se limita a lo militar. Refleja el fracaso diplomático y una profunda desconfianza entre Islamabad y Kabul. Disputa diplomática. Pakistán acusa al talibán de proteger o tolerar la presencia del TTP, un grupo que ha perpetrado numerosos ataques dentro de Pakistán, una acusación que Kabul rechaza y califica de pretexto para justificar una agresión. Mediación internacional. Intentos de mediación por parte de países como Qatar, Turquía y Arabia Saudita han tenido resultados mixtos. Un breve alto el fuego en 2025 permitió reducir tensiones por semanas, pero no logró acuerdos duraderos ni abordar las causas subyacentes. Condenas y tensiones globales. La comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas y la Unión Europea, han condenado los ataques a infraestructura civil y llamado al respeto de las normas internacionales. Geografía y características fronterizas. La frontera entre Pakistán y Afganistán, gran parte de ella definida por la línea Durand, unos 2.600 kilómetros, es uno de los ejes geoestratégicos más complejos del mundo. Terreno difícil. Montes, valles, ríos y pasos remotos hacen que gran parte del área carezca de control estatal efectivo constante. Comunidades tribales transfronterizas, especialmente pastunes, han transitado tradicionalmente la frontera libremente por generaciones, creando redes culturales y económicas que no corresponden a líneas políticas. Estrategia territorial. Este terreno convierte la frontera en un escenario ideal para operaciones de guerrilla, tácticas irregulares y movimientos de insurgentes, complicando el patrullaje y la defensa convencional por parte de fuerzas militares. La geografía también dificulta la entrega de ayuda humanitaria y la protección de civiles atrapados en zonas de combate, elevando el riesgo para poblaciones vulnerables que viven cerca de la frontera. La escalada reciente del conflicto 2025 a 2026. El conflicto actual se intensificó dramáticamente en febrero de 2026. Inicio de escalada. El 21 al 22 de febrero, las fuerzas pakistaníes lanzaron ataques aéreos contra objetivos en las provincias afganas de Nangarhar, Paktika y Khost, denominados por Islamabad como parte de una ofensiva contra campamentos vinculados al TTP y al ISIS-K. Respuesta y enfrentamientos. El talibán respondió con fuego de artillería y ataques contra posiciones pakistaníes, lo que llevó a Islamabad a declarar lo que llamó una guerra abierta e iniciar la Operación Ghazab-Lilac, una campaña coordinada de ataques aéreos y ofensivas terrestres en múltiples provincias afganas, incluyendo Kabul y Kandahar. Bajas y cifras de víctimas. Las cifras oficiales están fuertemente disputadas por ambas partes. El gobierno pakistaní informó que desde el inicio de su ofensiva 482 combatientes talibanes han muerto, con cientos más heridos y más de 180 posiciones destruidas. Afganistán, por su parte, reporta al menos 100 civiles muertos y daños a infraestructuras públicas y privadas. La ONU y organismos humanitarios estiman decenas de civiles muertos y heridos y miles de desplazados en la región fronteriza y áreas urbanas. Capacidades y despliegue militar. En términos militares, existe un marcado desequilibrio entre ambos lados. Pakistán. Su fuerza militar total activa asciende a aproximadamente 660.000 efectivos, con adicional de casi 300.000 unidades paramilitares y policiales, lo que le da una capacidad convencional considerable en mar, aire y tierra. La fuerza aérea incluye cazas F-16 de Estados Unidos, Mirage de Francia y JF-17 de producción conjunta con China, así como helicópteros de ataque y transporte, lo que permite operaciones aéreas profundas y sostenidas. Pakistán también posee capacidades de defensa antidrones, sistemas de radar avanzados y entrenamiento para operaciones de alto impacto. Afganistán. Carece de una fuerza aérea funcional comparable y depende de helicópteros soviéticos antiguos, aviones ligeros heredados y drones improvisados. Su fuerza terrestre se estima en menos de 200.000 combatientes, con énfasis en tácticas de guerrilla, armamento ligero y redes locales de milicias armadas. Esto limita su capacidad de establecer dominios aéreos frente a un enemigo tecnológicamente superior, aunque compensa con movilidad, conocimiento del terreno y tácticas asimétricas. ¿Cómo y dónde se han librado los combates? El conflicto militar actual se despliega en múltiples frentes. Frontera terrestre y pasos estratégicos. Los combates intensos se concentran en zonas montañosas y rurales a lo largo de la frontera, especialmente en Nangarhar, Khost, Paktika y Paktia, donde la topografía favorece emboscadas, posiciones defensivas y maniobras irregulares. Cruces fronterizos como Torkham y Chaman, que eran centros de comercio, se convirtieron en focos de confrontación. Ataques en ciudades urbanas. Las fuerzas pakistaníes ejecutaron ataques aéreos que alcanzaron zonas urbanas en Kabul y Kandahar, con explosiones en distritos residenciales y centros de infraestructura. Esto ha generado desplazamientos internos, destrucción de viviendas y un impacto en la población civil, incluyendo hospitales, mercados y escuelas. Uso de artillería y drones.
Ambos bandos han empleado fuego de artillería y drones de ataque, prolongando los combates, destruyendo posiciones enemigas, infraestructura y rutas de suministro. Estrategia asimétrica. Pakistán intenta aplicar una estrategia más convencional, ataques aéreos con apoyo terrestre, mientras que Afganistán la guerra asimétrica, tácticas de guerrilla, emboscadas y maniobras de desgaste. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? La situación entre Pakistán y Afganistán en 2026 refleja décadas de tensiones. La frontera de 2.600 kilómetros de la línea Durand, establecida en 1893, sigue siendo un eje de disputa. Las décadas en guerra, especialmente con Estados Unidos y su posterior retirada, dejaron un vacío de poder. Económicamente, el comercio cayó un 40%, afectando rutas, miles de camiones detenidos y un impacto en precios de alimentos. Políticamente, la desconfianza es central. Pakistán acusa a Afganistán de proteger insurgentes, mientras Afganistán rechaza estas acusaciones. Militarmente, Pakistán posee 660.000 efectivos, aviones, helicópteros y artillería. Afganistán, con menos de 200.000 combatientes, causando cientos de muertos y miles de desplazados. Una vez más hemos concluido otro video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Hasta pronto, internacionalistas.